Abras tu Biblia ahí en el libro de Mateo, porque hoy vamos a ver un tema muy importante para estas fechas, muy importante para estos días que estamos viviendo. Amén. ¿Qué significa para ti la Navidad? ¿Qué sentimientos te trae la Navidad? Seguramente más de muchos traemos algunos recuerdos por ahí de la Navidad, de cuando la Navidad eran los días donde recibíamos regalos, eran los días donde nos daban juguetes. Quizás muchos de nosotros recordamos esa niñez que abrimos un regalo, abrimos un paquete que contenía un juguete, que contenía algo. Y después de crecer nos dimos cuenta que Santa Claus no existía, que era una mentira y que solamente era parte de un engaño, porque realmente eso es que es. Nos dimos cuenta entonces de que no existía. Todo lo que encierra esta parte de la Navidad, seguramente muchos también recordarán que es el día en donde se siente un ambiente de amor y paz. Muchos no dejarán de mentir, no me dejarán mentir que en estas fechas es cuando más la gente se muestra más amable. La gente se muestra más contenta. Sale uno a las calles, la gente sonríe más. La gente se siente más feliz. En estas fechas, la Navidad precisamente. ¿Por qué necesitamos solamente un día para poder sentir el amor de Dios y la paz de Dios en nuestro corazón, para poder expresar al mundo esa paz, ese amor? ¿Se imaginan si los 365 días del año sintiéramos ese amor de Dios en nuestro corazón y tuviéramos esa paz en nuestro corazón para poder y para transmitir a las personas ese amor? Nuestro mundo sería diferente. Nuestro mundo sería distinto. Jesús no nace cada 25 de diciembre en los corazones de las personas. Amén. Él está en nuestros corazones los 365 días del año. Y aquellos que no tienen al Mesías en su corazón los 365 días del año, sienten gran nostalgia, amargura, tristeza, depresión, angustia. Y es por ello que los 364 días del año no sienten ese amor o esa paz. A lo mejor vamos más allá. Los 11 meses que tiene el año no lo sienten, pero a raíz de que llega diciembre, se comienza a sentir ese amor en los corazones. Se comienza a sentir es las fechas donde no puedes enojarte con nadie, no puedes molestarte con nadie, porque es las fechas de amor y paz. Lo que respiramos en estos días es amor y paz. Pero es necesario una fecha. ¿Por qué no todos los días experimentar el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no todos los días sentir ese amor? Tal vez unos dirían, sería aburrido. Sería aburrido porque entonces no tendría sentido. Déjame decirte que tiene sentido. Y el propósito de Dios de enviar a su Hijo al mundo para que nosotros tuviéramos esa paz y ese amor de Dios, no solamente por un mes o por lo que dura la Navidad, sino los 365 días del año. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo por sentir esa paz en nuestro corazón y ese amor de Dios en nuestro corazón, nuestro mundo, le aseguro que sería diferente. Sin embargo, esto no es así. Entonces nos damos cuenta que pasando diciembre y pasando estas fechas, llegamos al mismo lugar, a la misma frustración, al mismo enojo, a la misma tristeza. Nos damos cuenta de que todo es una falacia, que todo es una mentira, que es un gran engaño, que no tiene sentido la Navidad, que los días que pasamos fueron momentáneos. Y nos damos cuenta que esa paz o ese amor que sentimos en Navidad
no dura para siempre. Es por ello que yo quiero invitarte en esta hora que veamos por las Escrituras respecto a este tema, porque es un tema sin duda muy sensible y quizás algunos de ustedes o muchos de nosotros al tocar este tema podemos sensibilizar nuestro corazón. Sin embargo, yo quiero pedirles que abramos nuestro corazón y con toda la fe y con la palabra de Dios en mano y podamos ver si esto es verdad o es un simple engaño, una simple mentira. Veamos entonces comenzando con la fecha del nacimiento del Mesías de Israel. Vamos a ver nosotros en los escritos que quedaron registrados la fecha en que nació el Mesías. Y vamos a ver si es el 25 de diciembre. Vamos a buscar, comenzando con el libro de Mateo. Mateo capítulo 2, verso 1. A ver si aquí encontramos la fecha del nacimiento del Mesías, ya que esta es una fecha muy importante para el mundo entero. Entonces veamos si en la palabra de Dios está registrada la fecha. Dice Mateo capítulo 2, verso 1. Yeshua, nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó, se turbó profundamente en su corazón, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacería el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante y será el pastor de mi pueblo Israel. Como vemos, en este pasaje no vamos a encontrar la fecha en que nació el Mesías, ni siquiera el mes aproximado. No hay indicios o no hay fechas registradas en el libro de Mateo, y así podemos leer cada capítulo y cada versículo del libro de Mateo, y no vamos a encontrar la fecha que nació el Mesías de Israel. Entonces, busquemos en Marcos. Pasando por el libro de Marcos, vamos a encontrar que Marcos no registra ni siquiera los primeros días del Mesías de Israel. Es decir, no narra su niñez, mucho menos el día de su nacimiento. Comienza Marcos hablando de Juan el Bautista, de quien vendría entonces como preparando el camino al Mesías de Israel. Después aparece el Mesías en escena, pero no aparece la fecha, ni el día, ni siquiera la aproximación del mes en que Yeshua nació, el Mesías de Israel. Entonces vayamos a ver el libro de Juan, para ver si en Juan registra la fecha. Sin embargo, no encontramos tampoco en el libro de Juan ninguna pista, ninguna señal acerca del nacimiento o el día del nacimiento del Mesías. Entonces, al pasar por estos escritos que tenemos, lo que tenemos en mano hoy en día, no encontramos en ninguno de los tres libros, hemos encontrado la fecha del nacimiento del Mesías. Entonces vayamos a ver a alguien que es más detallista para escribir. Y hablo de Lucas. Lucas en ese tiempo tenía la profesión de médico. Sin duda había ejercido una carrera, más preparado
en el tema conocimiento, en el tema del conocimiento. Veamos entonces ver el libro de Lucas, porque Lucas escribe con más detalle la historia de Jesús el Mesías. Veamos entonces Lucas capítulo 1, a ver si aquí Lucas nos saca de la duda del día del nacimiento del Mesías de Israel. Lucas capítulo 2, capítulo 2, verso 1, dice: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio. En todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio, el gobernador de Siria. Todos regresaron a sus pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el registro, para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí, donde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Le envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó, y los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que dará una gran alegría a la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en la ciudad de David. Y lo reconocerán por las siguientes señales. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y conocerán por las siguientes señales. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela y acostado en un pesebre. Una vez más encontramos el relato de Lucas del nacimiento del Mesías, de cómo los ángeles se les aparecieron a los pastores y les dijo hoy. Pero no encontramos que diga hoy 25 de diciembre ha nacido en la ciudad de Judea el Rey, el Salvador del mundo. No es así, no encontramos la fecha, ni siquiera un acercamiento a la fecha del nacimiento de Yeshua. Ahora, ¿por qué les digo que Lucas era el más, aquí era nuestra esperanza de encontrar más detalles respecto al nacimiento del Mesías? Porque lo que él escribe en el capítulo 1. Le voy a leer lo que dice en el capítulo 1. Dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar, fíjese lo que dice Lucas, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Vemos a Lucas escribiendo esta carta a Teófilo, diciéndole, así como muchos han estado escribiendo de los acontecimientos que pasan hoy en día, dice Lucas, yo, después de haberlo investigado todo cuidadosamente, ¿por qué a Lucas se le hubiera pasado la fecha del nacimiento del Mesías? ¿Por qué a Lucas se le olvidó registrar la fecha en que el Mesías nació?
Si él dice que lo investigó cuidadosamente, detalladamente, y no escribió la fecha del nacimiento de Mesías? ¿Por qué será? Es una pregunta. ¿Por qué será que nadie registró? Nadie. Yo creo que todos nosotros nos acordamos de nuestra fecha en que nacimos. Uno que otro despistado por ahí no se acuerda. Pero la mayoría nos acordamos de la fecha de nuestro nacimiento. Lucas no se acordó. O no se acordó, o en ese tiempo no era de gran importancia, no era de gran relevancia celebrar los cumpleaños. O sea, no era como que me voy a acordar el día que nací, o los padres acordar el día en que mi hijo nació para poder celebrar su cumpleaños a mi hijo. De hecho, haciendo un viaje por toda la Biblia, no encontramos un solo hombre de Dios que se le haya celebrado sus cumpleaños. No le encontramos. Ni las personas más importantes de la Biblia se celebró sus cumpleaños. Porque a decir verdad, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Entonces, la palabra Navidad no es otra cosa que el cumpleaños de Jesús. Pero sin embargo, esto no sucedió así porque no había una fecha. Ahora, yendo un poco más allá, podemos ver a la iglesia del libro de los Hechos. Haciendo un viaje por el libro de los Hechos, no vamos a encontrar un registro de la iglesia celebrando el nacimiento del Mesías. Jamás lo vamos a encontrar. Pasando por todas las festividades en Israel. Es decir, el pueblo de Israel, es decir, los cristianos en Jerusalén, celebraron todas las fiestas judías, menos la Navidad, menos el nacimiento. O sea, no era como que, iglesia, nos vamos a reunir hoy en Corinto, vamos a reunirnos en Éfeso, vamos a reunirnos en Galacia para celebrar el nacimiento de Cristo. No era así. No vemos una iglesia que iba tras esa costumbre. No lo encontramos. Si alguien lo encuentra, hágamelo saber. Pero no está en la vida de los primeros cristianos, de la iglesia del primer siglo, no está. Tampoco encontramos las cartas del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia. Algo así como, en esta Navidad la pasaré en Éfeso. En esta Navidad la pasaré en Jerusalén. Celebraré la Navidad con mi familia en Jerusalén. No la encontramos así. ¿Por qué? ¿Por qué será que no la encontramos así? Amado hermano, yo quisiera que reflexionemos por qué ni los que escribieron la historia de Jesús, de Yeshua, ni los que vivieron en ese tiempo le dieron tanta importancia al nacimiento de Yeshua, el Mesías. Nada de eso. ¿Por qué será? Sin embargo, hoy en día es una de las costumbres más importantes en el año, tanto para lo secular como para la iglesia cristiana. Hoy en día es la iglesia cristiana que celebra esta festividad. Es la iglesia cristiana que celebra esta fiesta. ¿Y por qué? ¿Por qué la iglesia cristiana la celebra? ¿Por qué el pueblo de Dios lo celebra si la iglesia del primer siglo no lo hacía? No tenía ni siquiera idea de hacerlo. No encontramos ningún registro. Nadie se preocupaba por celebrar la Navidad. Pero hoy en día es la fiesta más importante del año para la iglesia cristiana. ¿Será que nos hemos desviado?
¿Será que nos hemos apartado de nuestra verdadera fe? ¿Será que estamos celebrando costumbres que no están en las Sagradas Escrituras? Hagamos una reflexión en eso. Miremos, vayamos hacia la Escritura y veamos si eso tiene sentido. Y vamos a encontrar la respuesta ahí en las Escrituras. Que quizás muchos de nosotros, pero hermano, es que yo traigo un recuerdo en mi niñez. Y es el recuerdo que yo traigo en mi niñez, es algo que me cobijaba, es el amor. Pero vuelvo a repetirte, ese amor que sientes en diciembre, lo puedes sentir en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Todos los días del año puedes sentir el amor de Dios en tu vida. No necesitas un diciembre para sentir el amor de Dios en tu vida, ese calor de Dios en tu hogar. Porque el Mesías no vino al mundo para una sola fecha. Yeshua vino al mundo para darnos amor, para enseñarnos qué es el amor, que es amarnos unos a los otros los 365 días del año. Y no esperar el último mes del año para sentir amor, para sentir ese calor de hogar, de familia. Lo que nos han vendido es una mentira, es un engaño. Y no es otra cosa que un engaño de Satanás. Pasando pues entonces, no hay registros ni bíblicos ni históricos de que la iglesia celebrara la Navidad, el cumpleaños, el nacimiento de Cristo. No hay registro. ¿Cómo surgió entonces toda esta historia? ¿Cómo surgió entonces toda esta mentira? Todo comenzó a partir del siglo III, 300 años después del Mesías. ¿Y por qué todo comenzó ahí? Porque Constantino el Grande, y voy a invitarles, los que tengan posibilidad de leer un libro, se lo recomiendo mucho, se llama La historia del cristianismo. Historia del cristianismo por Julio L. González. Y se van a encontrar con varias evidencias de lo que voy a hablar en este momento. En el siglo III, en el año 325, después del Mesías, el emperador Constantino se le ocurrió hacer una convocatoria para todas las religiones habidas en ese mundo, o todas las creencias que había, lo cual se le llamó el primer concilio de Nicea, en el año 325. Todos los líderes religiosos se reunieron en Constantinopla para tomar un rumbo o una decisión de la fe de la iglesia. La idea de Constantino era hacer una sola iglesia, que no hubiera diferencia entre religiones y establecer una sola iglesia. Y es ahí donde comienza y nace lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. De entre su fe es el cristianismo. Decidieron ellos fundamentar el cristianismo como base de su fe, pero se denominó Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque decidieron hacer una iglesia universal. La palabra católico o catolicismo viene de universal. Entonces decidieron hacer una iglesia universal, nace la Iglesia Católica, y Constantino, en su afán de convertir a los romanos al cristianismo, infiltró o introdujo todas las costumbres paganas que había en Roma en ese tiempo. Es decir,
disfrazó todas las costumbres o todas las fiestas paganas que se hacían, las disfrazó para así poder convertir o para traer adeptos al cristianismo. Constantino entonces era un gran devoto al Sol Invictus. Era su dios preferido. Tenía muchos dioses Constantino, pero su dios preferido era el Sol Invictus. Y así sucesivamente se fue haciendo. Todo esto está en la historia, en el libro que les narro, Historia del Cristianismo. Y cómo es que ahí narra cómo este hombre fue una de las piezas importantes para establecer la Iglesia Católica Romana, comenzando en el año 325. Muchos dicen que la Iglesia nació, o la Iglesia Católica defiende que su Iglesia nació desde los inicios, es decir, que Pedro fue su primer papa, que los demás discípulos fueron los de la Iglesia Católica. Pero eso es una mentira, porque la Iglesia Católica nació en el Concilio de Nicea. Ahí es donde inicia la Iglesia Católica, porque fue donde se unieron todas las religiones del mundo, y aquellos que no creyeron conforme se estableció en ese concilio fueron desterrados, fueron perseguidos y fueron muertos. Entonces esa era la Iglesia. Cuando ellos establecen su dogma, entonces dicen: y todo aquel que no crea como la Santa Iglesia Católica establece, será perseguido o será condenado, decían. Bueno, más tarde entonces es cuando los romanos tenían esta costumbre de celebrar el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invictus. La fiesta de Natalis Solis Invictus, que no era otra cosa más que la fiesta del Dios al Sol. Entonces, una vez más, el afán de estos hombres o líderes de la iglesia por traer adeptos al cristianismo. Era una iglesia creciente, era una iglesia, olvídense de la iglesia de los Hechos. Esa iglesia fue perseguida, esa iglesia fue condenada por amar a Dios de una manera diferente que ellos, por no entrar a la idolatría. De hecho, ni un judío estuvo en el concilio de Nicea. No hay registros que hubieron judíos o líderes judíos o de la iglesia creciente o creyentes en Mesías, el Yeshua, en el concilio de Nicea. Entonces, todos se pusieron de acuerdo para creer una sola enseñanza. Pero lo peor de todo es que contaminaron a la iglesia, metieron las costumbres paganas ahí. Entre ellos es esta fecha la que nos ocupa, el 25 de diciembre. Miren ustedes, esto está documentado. No es que quiera uno venir a hablarles una mentira, no es que yo quiera venir a envolverles. Esto está documentado en la misma enciclopedia de la Iglesia Católica. Y ahí está en internet para que usted lo busque. Busque la enciclopedia de la Iglesia Católica. El Papa, fíjense, el Papa Julio I pidió que en el año 350 es decir, propuso que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre, misma fecha que se celebraba el nacimiento del Sol Invictus. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la misma enciclopedia dice que la idea de este Papa Julio I era convencer a los romanos que el mismo Dios Sol Invictus era el mismo Jesús, el Sol de Justicia, que era el mismo personaje. Entonces fue así como se introduce esta fecha, y la gente seguía celebrando el 25 de diciembre al Sol Invictus y a Cristo.
Ahí está documentado, no es nada, no es ningún invento de esto. Bien, entonces más tarde, el Papa Liberio decreta que este día, es decir, el 25 de diciembre, se estableciera como el nacimiento de Cristo. En el año 354 después de Cristo. Es decir, 3 siglos después, 3,5 siglos después del nacimiento de Yeshua, decidieron ponerle una fecha a su nacimiento. Cuando no hay registros, no hay indicios de la fecha de su nacimiento, ellos dijeron, pongámosle fecha, pongámosle día. Y casualmente, o por ocurrencia, el día que celebramos al Sol Invictus. Pongámosle ese día, para que todos celebremos a Cristo ese día. Por eso les digo que es una mentira, es un engaño de Satanás. Porque no tiene nada que ver con el nacimiento del Hijo de Dios, sino que solamente es algo que fue disfrazado, supuestamente, para convertir a los romanos al cristianismo. Sin embargo, esa mentira nos llevó a esclavizar a miles de generaciones hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica celebra la Navidad y miles de sus fieles celebran una mentira. Viven engañados en una mentira. Y lo peor de todo es que no solo la Iglesia, sino los que salieron de la Iglesia la católica, es decir, los cristianos que se dividieron de la Iglesia Católica, trajeron consigo esa creencia y aún hasta el día de hoy lo siguen celebrando. Es sorprendente cómo hay pastores que defienden esta postura y pastores decían, bueno, sí, pues el nacimiento de Jesús se celebra el día del Sol Invictus, pero pues nosotros no celebramos al Sol Invictus, nosotros celebramos a Cristo. Pues eso mismo pensaban los papas, eso mismo pensaban ellos. Pero ¿por qué celebrar una fecha? Una fecha que lo hacían ellos para un Dios Sol. ¿Por qué hacerlo? ¿Porque coincidía? ¿Porque coincidía con todas las características de Cristo? ¿Por qué lo hacían? Ahora, ¿por qué lo hacemos hoy cuando supuestamente tenemos una claridad de las cosas? Cuando salimos de las tinieblas a la luz admirable, cuando creemos que Dios ya nos iluminó y nos dio sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué celebrar? Y me sorprende cómo hay pastores y líderes y hasta teólogos y maestros de la Biblia que dicen, bueno, no es tan malo celebrar la Navidad, no hay problema. Celebremos a Cristo que nació en diciembre, celebremos a Jesús que nace en nuestro corazón. No hay problema con celebrar. Entonces se mete dentro de la iglesia una idolatría, una adoración a alguien que no nació en esa fecha, que no nació el 25 de diciembre. Y la iglesia está contaminada. Es triste ver cómo en este día, 25 de diciembre, la gente se viste de rojo, la gente se pone el gorrito ese de Santa Claus, que Santa Claus es toda una mentira, es más todavía. Santa Claus ha venido a reemplazar a Dios. Ha venido a reemplazar, porque dice que casualmente Santa Claus nunca muere. Año tras año aparece trayendo regalos. Pero ahí vemos a los cristianos poniéndose el gorrito de Santa Claus. En la misma iglesia, en el mismo altar, con gorritos de Santa Claus, los pastores predicando, músicos cantando. ¿Se imaginan hasta dónde ha llegado la contaminación de la iglesia? Esto duele en el corazón, esto no agrada y no está bien. No está bien, porque sus líderes saben que es una mentira, porque los pastores saben que es una mentira. Saben que está mal, pero lo permiten. Vemos la escritura. ¿Quién es el padre de mentira?
El diablo. Él es el padre de mentira. Él es el que inventa todas estas cosas para distraernos del verdadero sentido, para distraernos de una verdad. Él es el que ha inventado todo este circo, todo este teatro, para que la gente esté ahí esperando que llegue diciembre, porque es el único mes del amor, es el único mes de la paz. Es sorprendente cómo hay pastores que defienden esta parte y esta postura, y se permite cantidad de cosas en la iglesia. Gracias a Dios. Y si tú has salido de este engaño de Satanás, dale gracias a Dios. Y si no, es el momento de salir. Es el momento de ver y es el momento de discernir la verdad de la palabra de Dios. Tal vez me llames legalista o me digas lo que me digas, pero esto es una verdad. Esto es una verdad. Jesús, el Mesías, Yeshua, no nació el 25 de diciembre. Es una mentira, no tienes por qué celebrar la Navidad. Si los hijos, si el pueblo de Israel, si el apóstol Pablo no lo celebró, si ni siquiera los escritores del Nuevo Testamento no escribieron la fecha, ¿por qué nosotros celebrar algo que no existe? Me decía una vez alguien, ¿usted celebra su cumpleaños? Sí, mi esposa me prepara un pastel, una comida. ¿Y por qué no celebrar el cumpleaños del Hijo de Dios? Pero si Él no lo estableció. Ahora, Dios se le habrá olvidado. ¿Se le habrá olvidado Dios dejar la fecha del nacimiento del Hijo de Dios? ¿O lo hizo intencionalmente? Para mí, Dios lo hizo intencionalmente. Dios lo hizo así porque estoy seguro que si Dios estableciera la fecha del nacimiento del Hijo de Dios, caeríamos en una idolatría. Por eso Dios lo estableció así. ¿Te has preguntado por qué no está la fecha? Está ahí para que no cayéramos en la idolatría, pero Satanás es bien astuto. Él disfraza lo genuino con lo falso. Lo disfraza, él es astuto, él es especialista en eso, en disfrazar lo genuino con lo falso, con la farsa. Y es así como han caído y yo te invito que abras tu corazón para que salgas de esta mentira. Y si tú ya has salido de esta mentira, dale gracias a Dios. Pero si no, es el tiempo de salir. Hoy en día se nos permite cantidad de cosas. Uno de ellos es el árbol de Navidad. ¿Quién tiene un árbol de Navidad en casa hoy? Bueno, yo creo que más tarde usted va a terminar sacando ese árbol y haciéndolo trozos afuera de su casa. Bueno, si tiene el discernimiento de Dios. Porque el árbol de Navidad no existe en la Biblia, no existe. Pero uno dice, bueno, pero es que no existe. Pero escuchaba a un pastor decir, bueno, es que no existe. Como tampoco existe la batería, como tampoco existe el teclado en la Biblia, como tampoco existe el púlpito. Bueno, el púlpito sí habla. Como tampoco existe la corbata en la Biblia, pero la usamos. Entonces también usar el árbol de Navidad. Pero tenemos que ver su connotación, su origen. Si yo utilizo esa batería, el propósito es exaltar a Dios, ¿verdad? Pero si Dios dijo que no podía ofrecerle sacrificios en medio de un árbol, no tengo que hacerlo. Si Dios dijo que no puedo celebrar, no puedo hacer lo que hacen otras naciones, como hacer sacrificios debajo de un árbol frondoso, ¿por qué yo hacerlo? ¿Verdad? Si Dios dijo que no lo haría, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Hoy hay pastores que llenan su escenario de árbol de Navidad y eso incita a mucha gente a hacerlo. Y una vez más, la iglesia cae en idolatría. Vamos a ver qué dicen Deuteronomios y vamos a ver lo que
Dios habló al respecto. Deuteronomios capítulo 12, verso 2. Deuteronomios capítulo 12, verso 2. Dice de la siguiente manera: destruirán pues enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredaron sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esta fue la orden de Dios al pueblo de Israel cuando ellos entrarían a la tierra prometida. ¿Qué les dijo Dios? Destruyan todo, destruyan todo, toda costumbre de los árboles, de las ciudades que van a poseer. Destruyan todo. La adoración en los montes altos, la adoración en los collados y la adoración debajo de los árboles, porque esa era una costumbre de los pueblos paganos en aquel tiempo, hacer sacrificios debajo de los árboles frondosos. Esa era una costumbre muy constante. La gente sacrificaba a sus hijos debajo de los árboles, los mataba ahí, ofrecía sacrificios, y eso era abominable delante de Dios. Eso no era agradable delante de Dios. Entonces Dios le dijo a su pueblo: van a destruir toda costumbre de los pueblos paganos, van a destruir todo aquello. Mira qué más dice Deuteronomios capítulo 16, verso 21. Deuteronomios capítulo 16, verso 21 dice: y no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios. No plantarás ningún árbol para acera dedicado al Señor tu Dios. Y alguien dice: ¿pero qué tiene de malo la Navidad? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen? ¿Quién inventó el árbol de Navidad? Según la historia, un hombre llamado San Bonifacio de Maguncia, en el año 680 y 754, este hombre se le atribuye la invención del árbol de la Navidad. Según la leyenda, cortó un roble dedicado y consagrado al dios Thor y lo cambió por un pino, cambiándole su significado por completo. Es decir, San Bonifacio, que no es ningún san, pero así es como se le conoce, pero este hombre Bonifacio, en este año, en el año 680, al ver que muchos ofrecían sus sacrificios y hacían sus ofrendas debajo de los árboles frondosos, los robles hermosos, entonces él destruyó ese árbol y en vez de ese levantó un pino, cambiándole la connotación, cambiando la idea de que ahora era Cristo a que se le rendía ese homenaje o ese pino. Y de ahí comenzó el adorno de los pinos. Pero todo comenzó con una mentira, un engaño de Satanás una vez más. Y una vez más, la Iglesia Católica cae en otra idolatría, en la mentira. ¿Qué tiene de malo tener un árbol de Navidad en casa? Mucho tiene que ver de malo. Mucho tiene que ver. Porque Dios, fíjese cuál es la idea que hoy en día se plantea para el árbol de Navidad. Según la tradición, es que se debe de adornar con luces, con esferas, y que en la noche del 24, ahí aparecerá un hombre gordo, panzón,
con bigote largo, con una gran maleta en la espalda y dejará regalos. Dejará regalos para todos, para los niños. Es la misma idea que se venía haciendo para la diosa de acera, porque ahí es donde se celebraba, se le hacía una dedicación a los hijos y se le hacía una ofrenda a los hijos. Hoy ya no sacrificas a tu hijo ahí debajo de ese árbol, claro que no lo vas a hacer. Pero Satanás es muy astuto, porque no dejas su vida ahí, pero dejas su corazón ahí. Entonces le dices a tu hijo, va a aparecer Santa Claus. Y los medios de comunicación tienen mucho que ver con esto, porque también es un tema comercial. Haz tu carta para Santa Claus y déjalo debajo del árbol, porque ahí te va a llegar el regalo. ¿Dónde queda el corazón de los hijos? Ahí, debajo de ese árbol. Ahí está sacrificado el corazón de los hijos. Espero que no lo hagas. Espero que no lo estés haciendo. Pero de ahí viene. Esa tradición viene de allá. Todo está registrado en la enciclopedia de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica atribuye a todas esas costumbres para ella. Ella los adoptó. Y a su vez la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana en este tiempo hoy adopta. Y es por eso que en el altar de Dios, en el altar, lo que Dios prohibió, lo que Dios dijo que no se haría, lo que Dios dijo que no se debería de hacer, no ofrecerás o no levantarás, dice, no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar del Señor. Si sabemos que este árbol viene desde la costumbre de allá, de los griegos, que su idea era ofrecer sacrificios a sus hijos debajo de un árbol. Si sabemos que desde allá viene esta idea, ¿por qué nosotros como hijos de Dios seguimos con la misma tradición? ¿Por qué? Porque nos atrae. Porque nos atrae los foquitos, las luces, se ve bonito en la casa, se ve bonito en el templo, hermano, un arbolito de Navidad, se ve hermoso. Se verá hermoso, pero la presencia de Dios no está ahí. Te aseguro que no va a estar. Te aseguro que no va a estar. Es una reflexión. Por eso he titulado este mensaje El gran engaño. El gran engaño de la Navidad. Yo espero que abramos nuestro corazón y todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje, abrir nuestro corazón a Dios y no mezclarnos con las costumbres de este mundo. Pero hermano, qué bonito se siente la Navidad, es verdad, por las fechas que hay en este tiempo. Quizás es la oportunidad que tengas para viajar, para convivir con tu familia, es la fecha en que te dan de vacaciones y es la oportunidad que tienes para ir a ver a tus familiares. Puedes hacerlo, pero no participes de las costumbres. Puedes hacerlo según lo que dice la Biblia. Lo que no puedes hacer es poner un árbol ofrecida a la diosa de acera en tu casa, porque tu casa es sagrado. Tu casa es un lugar donde Dios ha preferido morar, donde Dios ha querido morar, mucho menos en la iglesia. Yo sé que tú dirás, hermano, yo conozco pastores con más títulos que usted, con más teología que usted. Y usted viene a decirme que el árbol de Navidad está mal. Tómalo como quieras. Si crees que es una idea mía y es un pensamiento mío, de igual manera mi deber es hablarlo. Mi deber es decirlo. Yo sé que hay pastores con más teología y con más sabiduría, pero no han dado un argumento claro hasta el día de hoy. No hay uno que me ha convencido de celebrar la Navidad. No hay uno que me ha convencido. Está bien, celebremos la Navidad entonces. No hay uno que me ha convencido.
Todos dicen, bueno, sí sabemos que era una celebración al Dios Sol, pero nosotros no adoramos a Dios. Eso no es un argumento. Si lo saben, ¿por qué lo hacen? ¿Y por qué permiten que sus fieles lo hagan? ¿Y por qué permiten que sus altares estén llenos de idolatría? Quizá algún día Dios nos dirá por qué. Pero mi deseo en mi corazón, le siguen sentido en mi corazón, es decírtelo. Eso es un engaño de Satanás. Es un engaño del diablo. Hoy reflexionemos este tema y rechacemos estas costumbres. Rechacemos esto, porque a Dios no le agrada. Estoy seguro que no le agrada. No por lo que yo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Escuche, 300 años después del Mesías se comenzó a celebrar la Navidad. Algunos ya comenzaban el siglo segundo, pero donde se empezó a afirmar y a confirmar fue en el 354 después del Mesías. Ahí se estableció la fecha del nacimiento del Mesías como el 25 de diciembre, el mismo día que se celebraba el nacimiento del Sol Invictus. ¿A quién le conviene esto? A Satanás. ¿A quién le conviene esto? Al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero hablaremos de la verdad, seguiremos hablando de la verdad, aunque muchos nos rechacen. Querido hermano, cierra tus ojos ahí donde estás. Quizás no te haya agradado mucho este mensaje. Quizás hayas dicho, no sé. Pero hoy quiero que cierres tus ojos y le dejes a Dios. Que sea Dios el que guíe tu corazón. Que sea Dios el que ponga en tu corazón sacar ese pedazo de árbol, sacarlo a la calle y destruirlo. Que sea Dios el que te ponga en tu corazón no más hacer idolatría. Que sea Dios que lo haga. Aleluya. Oh Señor Dios Padre, poderoso, oh Dios majestuoso, creador del cielo y la tierra, perdónanos, oh Dios, perdónanos por caer en este engaño. Perdónanos por caer en esta idolatría. Perdónanos. Toda costumbre impuesta por Satanás, rechazamos. En el nombre de Yeshua de Nazaret, lo rechazamos. Aleluya. Gloria, poderoso. Gracias. Aleluya. Gracias Señor, gracias Padre eterno, gracias, porque yo creo Señor que ahí donde estén tus hijos, Padre, ha recibido revelación, ha recibido Señor dirección en sus corazones. Gracias bendito Dios, gracias Padre eterno. Te pedimos, yo te pido en esta hora Señor que tú bendigas, fortalezcas y guardes el corazón de tus hijos para este tiempo. Gracias Señor. Amén. Aleluya.